Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios queme en tu corazón. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían: ¿Entonces quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro que vosotros, que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por uno y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las riquezas en sí mismas no son malas. Muchas veces lo que hace malas las riquezas son su origen o su fin. Su origen porque muchas veces es plata mala vida, conseguida de manera fácil, pero también porque a veces el fin es poder manipular a otras personas, poder aparecer frente a otros, y muchas veces el dinero mal manejado nos puede llevar a perder la vida eterna. Esta semana hemos venido hablando sobre las riquezas. La palabra de Dios ha sido muy clara, muy concreta sobre esta realidad. Todos necesitamos los recursos económicos para poder sobrevivir. Pero también, así como el Evangelio de hoy es tan fuerte al decir: es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, también hay que descubrir qué significa el rico en la palabra de Dios y qué significa el pobre en la palabra de Dios. El rico en la palabra de Dios no es el que más tiene. El rico en la palabra de Dios es el que cree que no necesita de Dios. Y el pobre es el que se desprende incluso de lo poco que tiene, porque hay gente que casi no tiene cosas, pero se aferra a ellas, y esto lo puede llevar a la perdición. Hay muchos ricos que conocemos como personas adineradas, que son con corazón de pobre, que son simplemente administradores y que aprovechan esos recursos para hacer obras de caridad, para ayudarle a muchas personas a tener el sustento necesario, y es una oportunidad para acercarse a Dios, para hacer obra de caridad y para ayudar a la iglesia. Escuchemos. ¿Qué debemos hacer para ganar la vida eterna? Hoy el Evangelio nos muestra entonces desde ese momento en que el joven le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para guardar la vida eterna? Y habían como cierta lista, ciertos cumplimientos que eran normales para la época judía y que nosotros también lo deberíamos de cumplir. Primero, los mandamientos: amar al prójimo como a sí mismo. Y después, por último, que es donde el joven se entristece, es: vende todo lo que tiene y repártelo a los pobres. Lastimosamente nosotros somos esos jóvenes del Evangelio, porque vivimos más apegados a las cosas materiales que al verdadero encuentro con el Señor. Nos preocupamos más por nosotros mismos que verdaderamente dar ese testimonio de vida cristiana. Cristo dio su vida por ti y por mí, el mayor sacrificio de amor que se encuentra en la historia de la humanidad. Hoy pues el Evangelio, en este inicio de semana, caminemos para que podamos encontrar la vida eterna, esa vida eterna que nos lleva a ese regalo más precioso que tú y yo debemos de buscar. Y el Padre Ale lo dice: no es un carro, no es una casa, no son los bienes económicos, es la vida eterna la que debemos ganar. Hoy pues meditemos esta palabra, reflexionemos y pidámosle al Señor
que podamos nosotros alcanzar la vida eterna. Y recordemos como siempre, hoy en este día, lunes, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Cuando Pedro le pregunta a Jesús, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir entonces? Ante esa pregunta, Jesús les dice muy claramente que el futuro es muy feliz, que ustedes que han renunciado a todos los obstáculos, a tantas seguridades falsas, van a tener un futuro feliz en la abundancia, en la vida, en la plenitud divina. Qué alegría, queridos hermanos, que hoy la palabra de Dios nos invita a no colocar nuestra confianza en las cosas materiales, sino en Dios. Que si nosotros aquí renunciamos a muchas cosas por causa del reino, vamos a poder disfrutar eternamente de la salvación. Hoy yo te invito para que renuncies a algo, a una posibilidad de comprar algo que tal vez no sea necesario y vas a compartirlo con alguien que lo necesita realmente. Porque en un corazón humilde, Dios se siente mucho mejor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.